A todos ustedes, buenas tardes. Mi nombre es Juan Sebastián Murillo Sánchez, soy estudiante de Derecho de cuarto año y en la presente exposición les comentaré qué es la letra de cambio, su estructura, qué es la aceptación, qué es el protesto, entre otros muchos temas. Un saludo muy especial a la doctora Marlene Arango, docente de la presente área. Para iniciar la presentación, hay que dejar en claro que el texto que se va a tomar en cuenta para todo el fundamento teórico y dogmático va a ser el libro Títulos Valores del doctor Hildebrando. Entonces, ¿qué es la letra de cambio? En el libro de Títulos Valores se estipula que la letra de cambio es la promesa de pago que hace un girador a un beneficiario. Esta promesa de pago puede ser trasladada mediante una orden a un girado. Entonces, acá podemos ver que de forma principal es un título valor, segundo que es de contenido crediticio al estipular la obligación de un pago y tercero que actúan tres sujetos. El primero es el girador, el creador de la letra de cambio, el segundo es el beneficiario que figura como acreedor y el tercero es el girado que es la persona que acepta la obligación principal mediante la orden de pago que envía como tal el girador. Podemos hablar además de los requisitos. Como primera fase tenemos la necesidad de la firma del creador. Segundo, es un documento físico, escrito, mediante el cual se materializa la voluntad de las partes. En especial, la característica de este tipo de título es que puede tener una voluntad unidireccional. ¿Por parte de quién? Por parte del girador, que es el creador. Como siguiente requisito tenemos la orden incondicional de pago. A tener en cuenta que es un documento de contenido crediticio, pues tiene que estipularse a quién va dirigida dicha calidad, dicho derecho, que en este caso sería el beneficiario. Aparte de ello también tenemos la necesidad de estipular el espacio para consolidar quién va a ser el girado. Puede aparecer desde la creación del título valor o se puede dejar en blanco para que posteriormente pueda ser complementado este espacio requisito. Aparte de ello, tenemos en cuenta que hay que sí o sí tener incorporado el derecho, la manifestación. Para tener en cuenta que es un título valor de carácter letra de cambio, se debe invocar textualmente letra de cambio en el documento. Cuando las partes que integran o que actúan, los sujetos que actúan en esta transacción crediticia, hay tres sujetos principales. Primero es el girado, segundo es el girador y tercero es el beneficiario. En la parte especial del beneficiario hay que tener en cuenta que ese sujeto es quien va a ejercer el cobro de dicho derecho crediticio. Al ser el que tiene el derecho, también tiene la facultad de endosar dicho derecho. Puede ser de forma absoluta o de forma limitada. Como ya hemos mencionado, es un derecho y tiene un término para su exigibilidad. Dicho término para que este derecho sea exigible se determina vencimiento. En la letra de cambio, el vencimiento es la fecha límite mediante la cual se hace exigible el cumplimiento de la obligación. Para este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tipos de vencimiento. El primero es el vencimiento a día cierto después de la vista, el segundo es después de la vista, el tercero es a día cierto determinado y no determinado, el cuarto es vencimiento días ciertos y sucesivos y el quinto es a día cierto después de la fecha. Ya mencionado el vencimiento, hay que dejar en claro los términos como tal. Entonces, para el día cierto después de la vista, pues el derecho se hace exigible una vez presento el documento, la letra de cambio al girado o al girador, principal obligado en esta relación comercial. Entonces, presento el documento y como es a día cierto después de la vista, se tiene un término para contar una vez presentado el documento. En este caso, un ejemplo, le presento a mi compañera Jessica esta letra de cambio que se estipula después de la vista y acordamos una fecha de 15 días después de su vista. Una vez cumplidos los 15 días, el derecho se hace exigible. Después tenemos el vencimiento a la vista, es decir, una vez presento la letra de cambio, se hace exigible el cumplimiento de obligación.
Posterior, tenemos aquel que es a día cierto después de la fecha. ¿Cuál es la fecha? La fecha de creación. Entonces, podemos estipular la letra de cambio que tomará en cuenta a los 30 días de la fecha de creación. También tenemos aquellos que es a día cierto determinado o no. Día cierto determinado puede ser una fecha tentativa, el 13 de abril se hará exigible la obligación. Un día determinado, claro y específico. Día cierto e indeterminado es aquel que va a llegar sí o sí, pero no se sabe con exactitud cuándo. Ejemplo, la muerte de un sujeto. Ejemplo, el amanecer. Entre otros muchos fenómenos que pueden cumplir con estas condiciones. También tenemos el vencimiento. ¿A quién deberá ser el pago el girado? Muy sencillo. Al beneficiario o a quien éste endose de forma absoluta limitada para ser exigible dicho pago. No obstante, hay que tener en cuenta en otros aspectos de la letra de cambio, principalmente a su lugar, fecha de creación y posteriormente hablemos de otros aspectos. Al lugar de la creación se tiene que estipular dentro del documento. En cuyo caso no se estipule, la normativa entra a solventar dicho vacío normativo. Entonces, si no se estipuló el lugar de creación, se tomará como lugar de creación el domicilio del girador. Cuando hablamos de la fecha, hay que tener en cuenta que es la fecha en la cual se ha creado el título o valor. Tiene que incorporarse. En cuyo caso no se incorpore, tenemos en cuenta que actúa dicha posibilidad que estipula el Código de Comercio de que el legítimo tenedor puede llenar dichos vacíos que se encuentren dentro del título o valor. Es algo muy peligroso. Pero entonces, en cuyo caso no esté, se entenderá por la fecha el momento en el cual se ha creado el título o valor. No obstante, hay que también tener en cuenta otros aspectos como el lugar de pago de dicha letra de cambio. El lugar tiene que invocarse, tiene que estipularse. En cuyo caso no esté dicho lugar de pago, se tendrá que tener en cuenta, ni más ni menos, los siguientes aspectos. También hay que tener en cuenta una cuestión que es muy locosa dentro del libro del doctor Hildebrandon, cuando hace énfasis en la temática de las letras de cambio en blanco e incompletas. Existe un conflicto, una dicotomía entre dos aspectos teóricos. Una dice que existe una diferencia amplia entre lo que es la letra de cambio en blanco e incompleta. Otro aspecto dice que más bien pues, se consolidan. A mi parecer, si bien es cierto, cuando se hace la entrega del título o valor letra de cambio en blanco, y si bien es cierto, la normativa entra a suplir dichos vacíos, como la fecha, el domicilio y demás, estamos en presencia de una letra de cambio incompleta. Claro, existen requisitos esenciales que estipulan nuestro Código de Comercio, como es la firma del girador o la firma del creador, y eso tiene que cumplirse sí o sí totalmente a cabalidad. Entonces, a mi parecer, pues, se puede decir que sí, la letra de cambio incompleta es un tipo de letra de cambio en blanco. Respecto a la validez de ese tipo de letra de cambio, pues, el libro nos estipula unas ciertas condiciones. Primero, es la existencia y la firma del nombre del girador. Segundo, la fecha. Tercero, tiene que estar incorporado sí o sí totalmente el enunciado letra de cambio. Aparte de ello, también se podría exigir la firma del girado al principio, o como dijimos anteriormente, se podría estipular para que después pueda complementarse. Ya después de ello podemos hablar del tema de la aceptación. Como hablamos en un principio, tenemos tres personajes: girador, girado y el beneficiario. Entonces, como también lo manifestamos en ese aspecto, el girador manda mediante una orden de pago a un girado para que ese solvente su obligación como beneficiario. Hay que tener en cuenta algo, y es el papel del beneficiario ante la aceptación y a su vez sus fechas para presentación de la aceptación, sus consecuencias y otras condiciones de las cuales hablaremos a continuación. En la aceptación podemos estipular ciertas características. Primero, existe una manifestación clara de la voluntad por parte del girador, la cual consiste como tal
en despojarse de dicha obligación. Otras características de la aceptación hablan, por ejemplo, de la voluntad del girado de aceptar dicha obligación, la permanencia de dicha aceptación durante el transcurso de toda la obligación. La aceptación hace que el que acepta tome el papel de obligado principal, entre muchas otras. Por ejemplo, en lugar de pago se convendrá con el girado. La aceptación puede darse de muchas formas. Existen tres eventualidades. La primera es que la aceptación produzca efecto, es decir, que efectivamente el girado acepte dicha obligación. La segunda es que la rechacen. Y la tercera es que se reduce. Tanto el rechazo como el rehuso o la retractación del girado permite que el beneficiario o el tenedor legítimo se faculte a realizar las acciones cambiarias correspondientes. La aceptación parcial y el rehuso o el rechazo permite como tal es que se abran estas puertas para el beneficiario. Entonces, en los casos de aceptación parcial, el girado puede aceptar una parte de rechazo, pues es clarísimo. En este caso, el girado dice que no acepta tal mandamiento de pago. Y por último, el rehuso es que, pues, en principio se presume que el girado ha aceptado, pues ha firmado, pero antes de la entrega al tenedor legítimo o beneficiario, tacha dicha firma y se entenderá como rehusada, pues, dicha aceptación. Existen varios tipos de presentación en tanto a su vencimiento. Me refiero a que como tal es a la fecha en la cual tiene que presentarse dicha aceptación. Para que haya aceptación es otro requisito que haya previa presentación, es de por más lógico. Entonces tenemos cuatro eventualidades también. La primera es que exista una presentación obligatoria, la cual se constituye en aquellas que son a días ciertos o día cierto después de la vista y cuyo límite máximo para dicha presentación es un año, tomando la fecha desde la creación del título valor. Entonces su fecha máxima será hasta dentro de un año. Por ejemplo, he creado ese título valor, esta letra de cambio, cuyo vencimiento es a la vista, y pues la presentación tendrá que ser dentro del año siguiente, o sea, dentro de este año a partir del día de hoy, para poder ser aceptada. La siguiente es la potestativa, y esta se determinará en los días o día cierto después de la fecha, ya que ten en cuenta que para este tipo de letra de cambio, pues su término será hasta un día hábil antes del vencimiento, en el cual tendrá el beneficiario tenedor la posibilidad de presentar al girado dicho mandamiento de pago que estipula o que determina como tal el girador. Esa será la fecha máximo y límite. La tercera eventualidad es la prohibición de presentación para su aceptación y que aplica para ambos respecto al lugar en el cual se hace la presentación. El lugar en principio es aquel lugar que se estipula en la letra de cambio por parte del girado. No obstante, si no está integrada en la letra de cambio dicho lugar, dicho domicilio, la normativa la entra a suplir y se entenderá en todo caso el domicilio del girado. Después de ello tenemos el pago de la letra de cambio, y acá también tenemos otros aspectos como son el vencimiento, el lugar, entre otros, los cuales pues les pasaré a exponer a continuación. Para el pago tenemos en cuenta las siguientes condiciones. Primero es que el pago es una forma de extinción clarísima de las obligaciones. Si se paga dicha obligación, se extingue todo vínculo de relación jurídica que exista de carácter comercial entre las partes estipuladas, bien sea el beneficiario del girador o el beneficiario del girado. Aparte de ello, tenemos en cuenta que debe existir una presentación para dicho pago. También se tendrá que tener en cuenta características tales como el lugar de pago y la fecha de pago. La fecha para dicha exigibilidad del pago
es la fecha de vencimiento, que como ya sabemos anteriormente la ha manifestado, puede ser a la vista, a día cierto después de la vista, a día cierto después de la fecha y las demás que se han pronunciado en la presente exposición. También hay que tener en cuenta que ¿quién puede exigir dicho pago? Puede ser directamente el beneficiario, el endosante que ha adquirido dicho derecho de forma absoluta o limitada, o también puede ser el legítimo tenedor. También puede existir una eventualidad, y es que cuando el beneficiario presenta la letra para el pago al girado, y el girado no se encuentra con las condiciones financieras para realizar dicha transacción, para cancelar dicha obligación, se podría llegar a un acuerdo entre el girado y el beneficiario o tenedor o endosante para que se genere un plazo de extensión para que éste pueda cumplir su obligación. Respecto al lugar en el cual se hace la presentación, el lugar en principio es aquel lugar que se estipula en la letra de cambio por parte del girado. No obstante, si no está integrada en la letra de cambio dicho lugar, dicho domicilio, la normativa la entra a suplir y se entenderá en todo caso el domicilio del girado. Después de ello tenemos el pago de la letra de cambio, y acá también tenemos otros aspectos como son el vencimiento, el lugar, entre otros, los cuales o una extensión del plazo o una renovación del plazo. Otra cosa que se puede hablar de ese tipo de posibilidades es que se puede hacer un pago total, un pago parcial. Ya para culminar la temática de la letra de cambio, hay que hacer énfasis en un tema muy importante y se llama el protesto. ¿El protesto qué es? Pues la primera fase, como estipula el libro de Turing de Brandon, se puede decir que es un medio de prueba conducente, pertinente y útil, en el cual la normativa sustancial estipula que es el medio por el cual se da a entender la carencia de pago por parte del girado. Esto con el fin de cumplir otros requisitos que posteriormente veremos, como es la publicidad, entre otras solemnidades que son reconocidas dentro de este marco comercial. Para continuar, hay que tener en cuenta unas características que estipula el libro de Turing de Brandon, y es que es un acto solemne. Únicamente procede cuando existe la carencia de ánimo de pago o cuando se manifiesta. Aparte de ello, es un acto público que se debe presentar ante, tercera característica, un notario. El notario es en este caso personaje supremamente importante porque es el que tiene la calidad y facultad de levantar dicha acta que da a corroborar el conocimiento a las partes de que existió dicha carencia del cumplimiento de la obligación. Aparte de ello, es un acto auténtico. El protesto procede por dos situaciones. La primera es que ante la presentación para su aceptación, el girado se cohíba o diga simplemente que no va a pagar. Se entiende que con este acto pues también se abarca aquel protesto que procede por falta de pago, que es la segunda eventualidad, que es el protesto por falta de pago, precisamente. Entonces, personas que intervienen en este escenario: primero, el girado, segundo es el beneficiario y tercero, la importancia del notario. Aparte de ello, hay que tener en cuenta los términos o tiempo en el cual tiene que hacerse manifiesto el protesto. Hay que tener en cuenta otros factores, tales como la obligación de hacer el protesto si dentro de la letra de cambio se estipula con protesto. Si no está o aparece sin protesto, pues no se vuelve un requisito esencial y necesario para poder proceder con la acción de regreso. Aparte de ello, hay que hacer énfasis en la importancia probatoria de este documento. El tiempo por falta de pago hay que entenderse pues en una primera instancia que se cuentan 15 días
una vez llegado la fecha de vencimiento de dicha letra de cambio. Estos 15 días podrían verse reducidos con el término que estipula el artículo 691, en el cual pues hace como tal posibilidad de la exigibilidad del pago dentro de los 8 días siguientes a la fecha de vencimiento de dicho título valor. Ahora, si hablamos del protesto por carencia o falta de aceptación, hay que entender que este se tiene que hacer sí o sí antes de la fecha de vencimiento para el pago del título valor. El lugar hay que entenderse como el lugar señalado dentro de la letra de cambio si se estipula el protesto al domicilio. Ahora, si no aparece, pues hay que entenderse como el domicilio del girado. Cuenta lo siguiente. Pues llegado el caso en el que se vaya al domicilio del girado y este no esté, o vaya desaparecido, o haya perdido, no quiera estar presente para el levantamiento del acta de protesto, simplemente podemos acudir con el notario a su oficina y que allí se levante el acta. No es requisito esencial que esté presente el girado. Podría ser, pues, beneficiar, en cuyo caso, pues, se podría plasmar como tal la causal que evita que este sujeto, pues, pueda proceder con el cumplimiento de la obligación. Sería, pues, únicamente como un complemento a dicho protesto ante el justificativo de por qué este no va a proceder. Ahora, dentro del libro se nos estipula un paso a paso, el cual consiste en acudir inclusive ante el notario. Es un procedimiento, es muy general, habla específicamente qué es lo que se debe hacer. Por ejemplo, y pues a forma de información, aparece que el tenedor tiene que ir a cobrar, se rehúsa, no se quiere pagar, posteriormente se da ante notario. Todas son cuestiones que es lógico que se debe proceder y que pues para fines del video se haría mucho más extenso explicar. Por tal razón vamos a pasar a el protesto bancario, en cuyo caso el beneficiario tenga un banco de confianza. Este podría acudir ante la oficina. ¿A quién se le hace el aviso? Se le hace al girador o a sus endosados. Aparte, hay que tener en cuenta algo muy importante, es el término. El término para que se pueda generar el aviso es 5 días dentro de los 5 días siguientes una vez realizado el protesto. El medio por el cual se hace este aviso, el código no estipula con claridad, es más, no lo estipula ciertamente, pero se entiende por revisión al Código General del Proceso, pues que se haga de forma escrita, por tanto que de esa manera tendría un valor probatorio pues de mayor peso, por así decirlo. Aparte de esto, ¿qué pasa si se omite el aviso? Nuestro artículo 707 pues manifiesta que si se omite, realmente pues no tendría una consecuencia de nulidad, ni mucho menos, pero podría ser responsable por los daños y perjuicios ocasionados. Si no lo hace, pues tampoco perjudica como tal las acciones cambiarias que éste pueda o tiene el derecho de realizar. Ya para concluir, ¿cuándo no será obligatorio hacer este aviso? Cuando una letra de cambio no aparezca con aviso o sin aviso o se rehúsa el aviso. Aquí no es obligatorio hacer dicho aviso. Ya para concluir, agradecerle a usted, doctora, por este corte, y esta ha sido mi presentación de letra de cambio como calificación del primer corte. Muchas gracias. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of